name is Joaquin Murrieta, and this pretty one is my wife, Rosita. Murrieta dice una cosa y la debe de... ¿Sabes quién fue Joaquín Murrieta? ¿Sabías que la historia de este personaje inspiró la creación de héroes como el Zorro y al temido Jinete sin cabeza? Aquí te cuento la historia detrás del corrido de Joaquín Murrieta, un bandido el cual operaba en la famosa fiebre del oro de California y ha sido adjudicada al pueblo mexicano como al chileno. O al menos, eso cuenta la historia. Héroe popular en el estado de California, el cual ha recibido la atención de numerosos escritores quienes le han dedicado libros, ensayos, artículos, cuentos, leyendas y corridos como el de Felipe Valdés Leal, interpretado entre otros artistas por los doneños Lorenzo de Monteclaro y Felipe Arriaga. Además, este personaje lo han pintado de cuerpo entero, solo o en su brioso caballo. Los poetas como Pablo Neruda le han dedicado sus composiciones. Los historiadores angloamericanos lo mencionan al hablar de la California de la fiebre del oro, pero siempre como ejemplo del bandido que aterrorizó a los habitantes del estado con sus tropelías. Los dramaturgos y novelistas lo han presentado como héroe romántico en sus obras, algunas de las cuales han pasado a la pantalla, siendo estas las que más fama le han dado. Para esta historia nos basamos en el artículo Joaquín Murrieta, historias, relatos y enredos de un bandido legendario, una obra del máster Ricardo Cruz García, así como en el artículo publicado por el académico Luis Leal en la Universidad de California. Antes de continuar con la historia, quisiéramos mandar un saludo para Alejandro Espinosa, Juan Mauricio y Alfredo Vergara, ya que son algunos de nuestros suscriptores que nos sugirieron investigar sobre esta historia escribiéndolo en los comentarios. Así que no olvides sugerir la tuya. Ahora volvamos a la historia. Rollin Wright fue un periodista cherokee y el primero en reconstruir la historia de Murrieta allá por 1854. Aunque como también basó su relato en las noticias de prensa, sobre todo en la famosa California Police Gazette. Pero al igual su obra presenta contradicciones y datos insuficientes sobre su vida. Como bien señala Luis Leal en su artículo, hay varias versiones sobre la biografía del personaje. Sin embargo, todas coinciden, a excepción de las chilenas. Todas coinciden en que nació en Sonora en 1820 o a principios de la década de 1830. Por su parte, el investigador Manuel Rojas afirma que fue en 1828, en lo que hoy es el poblado sonorense de Trincheras, en cuya entrada actualmente se erige un busto del que es considerado como héroe local. Con más o menos inventiva, la mayoría de los relatos también convergen en que Murrieta salió de Sonora hacia 1848 o 1849, con miras a aprovechar la llamada fiebre del oro en California. Allí habría trabajado como minero. Según Wright, también le acompañaría su mujer Rosita Félix, que en algunas versiones es mencionada como Carmen o Carmela, quien sería ultrajada por unos mineros estadounidenses. Aunque en otras historias, ella es violada y asesinada, lo que desencadena la transformación de Murrieta, que de ser un hombre pacífico y bondadoso, se convierte para unos en un justiciero legendario, que luchará contra el despojo de sus tierras y los abusos de los angloamericanos hacia los mexicanos y californianos de ascendencia hispana, los cuales pocos años antes también eran mexicanos, mientras que para otros representará el bandido sanguinario más temido en la región. Yo me vine de Hermosillo en busca de oro y riqueza. Al indio noble y sencillo lo defendí con fiereza. El gobierno americano puso precio a mi cabeza. Las actividades delictivas de Murrieta y su banda llevaron a las autoridades californianas a organizar una campaña en contra de los Joaquines, la banda de Murrieta, en mayo de 1853. Cabe mencionar que no es porque todos se llamaran así. El nombre Joaquín pasó a ser un término utilizado por la prensa de aquellos años para señalar a los bandidos mexicanos. De ahí, y por su líder, fue que nació el nombre de la banda. Para que la persecución resultara efectiva, el gobernador ofreció una recompensa por su captura y se comisionó al capitán Harry Love para cumplir el objetivo. Así llegó el 24 de julio, cuando cerca de Tulare Lake fue avistado un grupo de mexicanos sospechosos. Pronto, oficiales y bandidos pasaron de las palabras a los balazos.
En el enfrentamiento cayó un hombre que se aseguró era el famoso Joaquín Murrieta, además de su cómplice Jack Tres Dedos, al parecer apodo de Manuel García. Al hombre que fue identificado como Murrieta le cortaron la cabeza, para conservarla como evidencia de que en verdad se trataba del temido forajido. Lo mismo hicieron con la mano de Jack Tres Dedos, conservada en whisky y luego en alcohol. La cabeza incluso fue expuesta al público en un salón de San Francisco. Sin embargo, también se dijo que Murrieta en realidad no había muerto y que la testa era de Joaquín Valenzuela. De igual forma, poco después corrió la versión de que el líder de la banda había regresado a Sonora, donde supuestamente moriría años más tarde. A grandes rasgos, estos son los elementos troncales de la trayectoria del hombre que, tras su supuesta muerte, acaecida el 24 de julio de 1853, con el tiempo se convirtió en un símbolo del bandido social, que encarnó la resistencia ante los abusos de los angloamericanos y el despojo territorial. Un héroe californiano que hasta la fecha es un ícono de la lucha contra el racismo y la discriminación en Estados Unidos, y en especial de la herencia hispano-mexicana en la región. Pues recordemos que para aquel momento California tenía muy poco tiempo de cambiar de nación, y las economías y las sociedades apenas se estaban adaptando y no de muy buena manera a los nuevos límites geográficos. Aunque todavía, para muchos, la frontera no iba más allá del papel. También, al paso de los años, comenzó a formar parte del arte y la cultura popular, que lo iban vinculando no solo con el famosísimo Zorro, sino también con la leyenda del jinete sin cabeza. No soy chileno ni extraño, en este suelo que piso. De México es California porque Dios así lo quiso. En mi serape cocida traigo mi fe de bautizo. La lista posterior de la variedad de versiones sobre el relato de Murrieta es numerosa, y en detrimento de su autor original, todas se basan principalmente en la de California Police Gazette, incluida la de Ireneo Paz en La Patria, en la que ni siquiera apareció la edición completa. A finales de ese año o a inicios del siguiente salió a la luz la segunda edición, esta vez en formato de libro. En 1904 Paz imprimió una tercera y la más conocida, y en 1908 publicó la cuarta y última, esta vez corregida. Si bien esto indica que el relato sobre Murrieta tenía una amplia difusión y venta, Paz nunca firmó el libro como propio. Pese a ello, muchos le atribuyen la autoría, pero tampoco dio crédito al creador originario ni a un traductor. Cabe decir que la versión de Ireneo Paz no es una traducción fiel del texto publicado en la California Police Gazette, sino que el adaptador del relato también dio espacio a su imaginación y creó una historia más dirigida al público mexicano, ya que era el primer escrito literario sobre aquel famoso personaje nacido en Sonora. El bandido vengador apareció en California hacia 1850. Esparció el terror durante unos pocos años y murió de muerte violenta en 1853. Desde entonces, su fantasma no ha cesado de visitar la imaginación de novelistas, historiadores, poetas y dramaturgos. El poeta también agrega su granito de arena a la leyenda de Murrieta y las obras en torno a su figura, al atribuir a su abuelo la autoría de vida y muerte del más célebre bandido sonorense, Joaquín Murrieta. Y señalar que don Ireneo fue el que, al pasar del inglés al español, hizo que Murrieta se convirtiera en Murrieta, cuando desde la prensa mexicana en 1853 ya se identificaba el personaje con la doble R. Por lo más, las versiones y distorsiones sobre Murrieta continuaron durante todo el siglo XX, tanto en libros como en corridos, obras de teatro y por supuesto en películas. También siguió la idea de que el personaje en realidad era chileno, al grado de que el célebre poeta Pablo Neruda escribió en 1967 el drama Fulgor y muerte de Joaquín Murrieta. Y todavía en 1999, la famosa novelista Isabel Allende se hizo eco de esa versión en Hija de la Fortuna. Aparte, aquella obra primogenia de John Wright, hasta la fecha no ha sido traducida al español. Como se ha visto, en este caso el personaje literario superó al histórico y seguramente todavía tenemos Murrieta para rato. Y esta fue la historia detrás del corrido de Joaquín Murrieta, un bandido legendario, un mexicano perseguido y muerto por la policía norteamericana. Un personaje que tiene más de 100 versiones en su haber. No nos queda más que agradecer a toda la audiencia. Recuerda que cada semana te presentamos una historia igual de interesante a esta. Así que no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas ninguna de ellas.
Regálanos un like si te gustó la historia y no olvides mencionar en los comentarios sobre qué otra historia quieres que te cuente. Mi nombre es Martín Santana. Nos escuchamos la próxima semana con otra historia de esas detrás de los corridos que tanto nos gustan, ya que aún hay mucho que contar. O al menos, eso cuenta la historia.